Dice mi Biblia en 2 Reyes 5, del 9 al 14: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿De quién era la casa? Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue. ¿Cómo se fue? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Cómo se fue? Enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y el primer principio que quiero hablarle en esta mañana acerca de la oración es que la oración debe ser su primer recurso. Escríbalo allí. La oración debe ser su primer recurso. Quiero que analicemos esta historia. Naamán era un general sirio, y dice que él tenía una enfermedad de lepra, y él escuchó que había un profeta que se llamaba Eliseo, y va a Israel y lo busca. Y cuando llega a la puerta de la casa, entonces el profeta manda a decirle: Naamán, zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y entonces se enoja el general y dice: yo pensé que él lo iba a hacer de otra manera, que él iba a salir y me iba a poner la mano, me iba a ungir con aceite, no sé, y iba a orar por mí, iba a invocar el nombre de Jehová y iba a ser limpio. Y entonces se enoja y se iba a ir Naamán con su lepra. Y entonces los siervos, los criados, le dicen: Señor, si el profeta te hubiera pedido alguna gran cosa, ¿no lo harías? Va y se zambulle y queda limpio. Ahora, nosotros debemos entender que la oración es el recurso que tenemos para recibir todas las cosas. O sea, la sanidad, la provisión, todo lo que usted necesite, está la oración. Pero muchas veces queremos apelar a otros métodos. Él dijo: yo pensé en un método diferente, en un recurso diferente, que él saliera y me pusiera la mano. Pero ¿por qué tiene que ser ese método? ¿Por qué me tengo que meter a ese río? Y dijo: yo pensé, hay otro método, ¿por qué no vamos al río, los ríos de Damasco? Esos son más limpios, ¿no son mejores ríos? Y muchas veces con Dios somos así. Decimos: Dios, pero ¿no será que es por ese lado? Y apelamos a otros recursos antes de ir a la oración. Cuando tengas un problema, una adversidad, una dificultad, ve primero a la oración. Es el primer recurso. No busques el consejo de los amigos, busca el consejo de Dios. No busques el celular para llamar, busca el trono de Dios. No busques el chat: ¿a quién le pregunto? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me presta plata? Muchas veces los recursos se vuelven enemigos de la oración. ¿Por qué? Porque si yo tengo con qué ir a pagar un especialista, pues ¿para qué oro? ¿Cierto? Dicen: no, pues paguémosle al dermatólogo, paguémosle al especialista. Pero ¿qué tal si usted se postra y ora? Ese debería ser su primer recurso. Muchos dicen: ¿sabes qué? Mejor voy a ir y me vas a zambullir en otro río. Necesito esta plata. ¿A quién le pedimos prestado? Entonces, ¿te acuerdas? Fulanito él presta al 5%. Y tú vas y le pides prestado. Pero ¿qué sería lo primero que deberías hacer? Orar. Hace 8 días, en Semana Santa, estuvo aquí una familiar, una tía mía, no sé si todos saben, y ella estuvo aquí contando un testimonio. Vino desde Ibagué solo a contar este testimonio. Y ella dijo: resulta que yo quería vender mi apartamento, yo les he contado, y los comisionistas me cobraban 3 millones de pesos por venderme ese apartamento. Y entonces yo le dije: Señor, y me arrodillé en mi cama y le dije: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a vender el apartamento. Y ella me dice, cada rato le decía: Espíritu Santo, ayúdame a venderlo, ayúdame a venderlo. Los comisionistas habían llevado gente antes de que ella orara, porque lo había hecho en sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Nada. Y lo publicó y lo promocionó y nada. Pero cuando ella se empezó a arrodillar
y a clamar a Dios, entonces el Espíritu Santo, que es el mejor comisionista, hizo que se vendiera el apartamento. Se ahorró 3 millones de pesos. Pero una hermana de ella, que quería hacer lo mismo, vender su casa, entonces el comisionista le dijo, cuesta 3 millones, y ella dijo, bueno, tenga los 3 millones, y vendió la casa, pero le costó 3 millones de pesos. Usted puede hacer las cosas en oración, o usted las puede hacer con otros métodos. Usted se puede meter en el Jordán, o usted se puede meter en los ríos de Damasco. Usted puede hacer las cosas a la manera de Dios, o usted puede hacer las cosas como usted quiere. Y la manera de Dios es orar. Hay que orar al Señor. Ahora, ¿por qué se enojó Naamán? Porque entonces viene el segundo principio. Y el segundo principio es que la oración es fácil. La oración es fácil. Y el diablo nos ha metido en la cabeza que orar es difícil. ¿Eso cómo se hace? Eso es muy complicado. Qué aburrimiento ponerme a orar. Mejor me pongo a hacer otra cosa. Y el diablo nos metió en la cabeza o creó esa mentalidad religiosa de que orar es algo cansón y que es algo difícil. Pero la oración es fácil. ¿O cuánto le cuesta a usted orar? ¿Le cobran por orar? Cuando usted ora, ¿se cansa, le duele, se magulla? No, la oración es fácil. Es solo cerrar sus ojos y hablar con Dios y ya, es gratis. La oración es fácil. Ahora, muchas veces queremos hacer las cosas más difíciles. ¿Por qué se enojó Naamán? Porque la respuesta del profeta fue algo muy fácil. Dijo, solamente tienes que meterte al río 7 veces. Y el que dijo, eso está muy fácil, mejor me hubiera mandado para un río más lejos, más fino. Él quiso ponerle otro método, otro recurso a Dios. Y él quería algo más complicado. Y a veces la gente espera respuestas diferentes. Recuerdo una vez una mujer que vino aquí a la iglesia y nos pidió una consejería acerca de su matrimonio. Y entonces mi esposa y yo le dijimos, la Biblia dice que lo que tienes que hacer es ¿qué? Orar, ¿cierto? Esa es la respuesta. Usted me viene a preguntar algo y yo le voy a decir, póngase a orar. Pregúntele al Espíritu Santo. Esa es mi respuesta a las consejerías. Y entonces le dije, ¿sabes? Tienes que buscar al Señor. Ella nunca había asistido a una iglesia, no había recibido a Jesús. Ese día hicimos la oración. Le dije, tienes que buscar a Dios si quieres que tu matrimonio se arregle. Y ella se fue y no volvió. Ella expresó esto. Ella dijo que a nosotros nos había quedado grande el matrimonio de ella, pero en realidad nosotros no podíamos arreglarlo, sino la respuesta estaba en la oración. Y para ella fue muy sencilla la respuesta que yo le di. Pero esa es la respuesta a todos sus problemas. La respuesta a su vida financiera, la respuesta a su vida, a su sanidad, la respuesta a su salud, a su matrimonio, a su casa, es la oración. Usted tiene que orar y listo. Cuando oramos, se mueven los cielos. Cuando tú oras, se abren los cielos y viene la respuesta de Dios. Pero tienes que orar muchas veces. Dices, pero ¿por qué no sucede nada? Si yo voy a la iglesia, si yo pago mis diezmos, si yo leo la Biblia, pero no está pasando nada, pues es porque te falta oración. Muchas veces Dios no actúa es porque tú no le has pedido a Él que actúe, porque no es tu primer recurso, no es el primer método. Él debe ser lo primero en tu vida, la oración. 7 letras tan sencillas. Ahí está la solución a todos los problemas. Muchas personas no oran porque ellos se sienten capacitados en sus propias fuerzas. No buscan a Dios porque piensan que ellos solos pueden solucionarlo. Pero ¿qué dice Zacarías 4:6? Lo hemos leído en otros sermones. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces lo primero que hemos visto en esta mañana es que el primer recurso para su vida, ¿cuál debe ser? La oración. Número 2, la oración es fácil. No es difícil. Quite eso de su cabeza. Orar es fácil. Ahora, quiero que vea esto conmigo en ese punto 2, acerca de la oración. Es fácil. Siempre nos enseñaron la mentalidad religiosa, la cultura religiosa que nos enseñó que había que hacer algo más. ¿A dónde hay que hacer la procesión? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuál es el baño? ¿La hierba? ¿La poción? ¿Qué sacrificio tengo que hacer? Y nos enseñaron de esa manera que con Dios teníamos que hacer algo extra. Pero cuando Dios nos dice, solo tienes que orar, para nosotros es muy difícil.
Y resulta que es fácil. Usted tiene que entender que la oración es fácil. Cuando Moisés se encontró frente al mar, él estaba ante el mar rojo con el pueblo. Y allá venía el ejército del faraón. Iba a haber un genocidio. Iban a matar a toda la nación. Y él estaba presionado, lo que llamamos hoy en día, entre la espada y la pared. Y estaba él ahí ante el mar. ¿Qué hago? Y entonces le preguntó a Dios. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Muy sencilla. Le dijo: levanta la mano y divide el mar. Ya, eso fue todo. ¿Qué era más fácil? ¿Cruzar nadando? ¿Enfrentar a los egipcios? Se hubieran muerto. Lo más fácil era la solución de Dios, porque la solución de Dios siempre es fácil. ¿Qué pidió Dios? Levanta la mano. Y entonces levantó la mano, y con la otra que tenía la vara, levantó las dos manos, y entonces se abrió el mar y cruzaron. La solución de Dios es fácil. Se llama oración. Eso es todo lo que tienes que hacer, orar. Segunda de Reyes 5:13, que fue la historia que leímos, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna ¿qué? Gran cosa, ¿no lo harías? Ahora yo le pregunto a usted, si Dios le pidiera algo más difícil, ¿usted no lo haría? Si supiera que ahí está la respuesta a su sanidad, a su matrimonio, yo creo que lo haríamos. Ahora, si nos está pidiendo que oremos, ¿por qué no lo hacemos? Lo número 3, el tercer principio acerca de la oración es que para orar debes comprender que Dios es bueno y que Dios es grande. Mira conmigo Jeremías 32, versículo 27. Y dice en mi Biblia: yo soy el Dios de Israel y de todo ser viviente. Dice Jeremías 32, 27. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Cuando ores, debes tener esa mentalidad. Tienes que cambiar tu mente. Muchas veces no recibimos porque tenemos una mentalidad equivocada. Para cambiar tu oración tienes que cambiar primero tu mentalidad, tu manera de ver las cosas. Cuando veas que Dios es grande y que Él es bueno, entonces vas a recibir de parte de Dios. Él es el Dios de Israel y de todo ser viviente, y no hay absolutamente nada que Él pueda hacer. Él es un Dios grande y poderoso. Cualquier cosa para Él no es difícil. El mismo Dios que te provee para una manteca, para un aceite, para unos frijoles, ese mismo Dios tiene millones. Ese mismo Dios tiene recursos. Ese mismo Dios que sana una gripa, sana un cáncer. Yo lo he visto, porque Él es un Dios poderoso. Él es grande, pero también es bueno. Por mucho tiempo pensamos que Dios tenía aquí las cejas fruncidas, siendo que Él estaba bravo con nosotros. Pero Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y quiero que lea ahora conmigo Lucas 11, del 5 al 8, que dice, Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 8, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. ¿Qué quiere darnos Dios? Todo lo que necesite. Todo lo que usted necesita. ¿No ve que eres bueno? Dios te quiere dar todo lo que tú necesitas, pero tienes que pedírselo, porque si tú no abres tu boca para orar, entonces ¿cómo va a venir la respuesta del cielo? Esa es la forma y el método que Dios estableció. No te va a caer del cielo a menos que se lo pidas. Mateo 7:11 dice de esta manera: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas? ¿Qué cosas nos dará Dios? Buenas. Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere darte lo mejor. Dígalo conmigo: Dios quiere darme cosas buenas. Lo mejor. Amén. A los que se lo piden, dice. O sea, si usted no se lo pide, no espere recibir un milagro de parte de Dios. Si usted no ora, hay personas que piensan que la oración es como prender y apagar un televisor. Lo prendo a las 10 de la mañana cuando llego a la iglesia, y a las 12:30 apago la oración y la vuelvo a encender el otro domingo. Así no funciona.
tú tienes que orar todos los días, toda la semana, o cómo vas a recibir un milagro de Dios. Y a veces la gente se enoja y dice: Dios no me responde, pastor, pero como no oras, si no le has pedido, ¿cómo te va a dar una respuesta? Tienes que orar todos los días, en todo momento. Es tan fácil que Dios dice: oren siempre, porque es fácil, no es difícil. No se limite a cosas. Hay personas que sus oraciones son limitadas. El recibo vino por 15,800. Señor, dame 15,800 pesos, por favor. Dios te puede dar más. Dios te puede bendecir más. Amén. Tú se lo puedes pedir. Él es tu Padre. Número 4. Entonces llevamos 3 principios. ¿Cuáles son los 3 principios? La oración es el primer recurso. Número 2. Es fácil. Número 3. Para orar debes comprender que Dios es bueno y No grande. les entendí. Para orar debes comprender que Dios es bueno y grande. Muy bien. Para orar debemos comprender que Dios es bueno y es un Dios grande. Y es un Dios que te quiere dar cosas buenas. Amén. Todo lo que necesites, lo mejor. Dios te quiere dar cosas buenas. Todo lo que necesite, cosas buenas. Todo lo que necesites, cosas buenas te quiere dar Dios. Amén. Pero tienes que pedirlas. Amén. 4. Estoy corriendo porque son 12. Número 4. Dice: para orar debes quitar la mentalidad de culpa. Esto es muy importante. Algunos no tienen porque no piden. Y no lo hacen porque piensan que no son dignos. Entonces dicen: no, yo no sé, yo no me he portado muy bien esta semana, yo no creo que Dios me dé eso. Tienes que quitar esa mentalidad de culpa. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando te acerques a Dios, no te acerques con mentalidad de conciencia de pecado. La Biblia lo llama de esa manera literalmente: conciencia de pecado. Es aquel que a toda hora se siente indigno. Cuando vino el hijo ante el padre, que tenía 2 hijos, y uno pidió la herencia en vida y se fue lejos, ¿se acuerdan? La historia del hijo pródigo. Cuando él regresa, que le fue mal por haberse alejado del padre, porque ¿cómo nos va cuando nos alejamos de Dios? Mal. Entonces él se fue de tal manera que hasta comía, dice, deseaba comerse la comida de los cerdos. Y entonces él regresa donde su padre, y cuando regresa, lo primero que le dice: no soy digno. Es lo primero que le dice. Y muchos cristianos vienen con esa actitud ante Dios: Señor, no soy digno, soy el gusano de Jacob. Como la Biblia, hay un versículo que dice gusano de Jacob. Gusano de Jacob, son bíblicos. Oh pecador, por mi culpa, por mi gran culpa, Señor, si te apiadas, por favor, Señor. Y resulta que Dios dice: tranquilo. ¿Qué hizo el padre cuando vino el hijo? ¿Cómo lo recibió? Con los brazos abiertos, y mandó a hacer una fiesta, y mandó a matar el chivo, el cordero, y dijo, y le puso un anillo, y le puso vestidos nuevos. Dijo: no, tú no vas a trabajar, tú eres mi hijo, tú no vas a trabajar como un esclavo, porque esa era la mentalidad que él traía. Yo te voy a recibir mi hacienda como mi hijo. Y le dio lo mejor. Amén. Así es Dios, porque Dios quiere darte todo lo que necesitas, porque Él es bueno. Amén. Él quiere darte cosas buenas. Entonces tienes que quitar la mentalidad de culpa. Hebreos 4:16. Búsquelo, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y muchos piensan que no merecen porque han cometido errores, porque han hecho cosas incorrectas. El diablo que les grita: no pienses que Dios te va a ayudar, no eres malo, tienes una imagen pobre de ti mismo a causa de la culpa. Tienes que liberarte de la mentalidad de culpabilidad. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Léalo conmigo, por favor. Amén. Amén. Dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo tiene que ir usted ante Dios? Confiadamente. Al trono de la... De la gracia. Él no te está esperando allá todo bravo con los brazos cruzados. Él es el trono de la gracia. Y dice: ¿para alcanzar qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno Socorro. Usted puede entrar ante Dios confiadamente, tranquilo, vaya cuando quiera. Dios dice: los estoy esperando todos los días, cuando quieras hablar conmigo. Entonces Dios está con los brazos abiertos, pero tienes que quitar la mentalidad de culpa. Número 5. Para orar debes tener una mentalidad de hijo. Me gusta esta frase
del pastor Cash Luna. Él dice: usted no va a aprender a pedir hasta que descubra que Dios es su papá, porque la paternidad de Dios es la doctrina fundamental y elemental para la libertad de sus hijos. Usted no va a aprender a pedir hasta que entienda que quién es su papá. Dios. Quiero preguntarle, don Germán, si sus hijos desean tomar algo de la nevera, ¿cuál es el proceso para hacerlo? Ellos tienen que ir y decirle: ¡oh, Germán! ¡Excelso, Germán! ¡Grandísimo, Germán! Por favor, te apiado, Germán, te ruego, Germán, que me permitas tomar. Préstame la llave de la nevera. ¿Sí? ¿Es así, Germán? No, ellos van y abren la nevera, sacan y se lo comen, ¿cierto? Porque son ¿qué? Hijos suyos, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Si usted quiere algo con Dios, tranquilo, Él es su papá. Él es Dios de reverencia, pero Él es su papá. Cuando usted recibe un cheque, me gusta esta ilustración, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted le da un cheque, sabe que ese dinero que vaya a retirar es suyo, al banco. ¿Usted cómo entra al banco? Usted entra arrastrándose por el piso, ¡oh!, y gritando: por favor, cámbiame este cheque, ¿sí? Y usted llega allá y le suplica al cajero, al señor que le atiende, a la señorita. ¿Usted hace eso? No, usted entra tranquilo, usted entra con la cabeza agachada: oh no, yo no soy digno de cambiar este cheque. No, usted entra tranquilo al banco y pone el cheque en el mostrador. Usted no tiene ni que decir nada. ¿No ve que esa plata es suya? Pues quiero decirle que el que le firmó ese cheque se llama Dios. Es más, el dueño del banco es Dios. Su papá es el dueño del banco. ¿Cómo debe entrar usted al banco? Tranquilo, tranquilo, el cielo. Mire esta frase tan tremenda, me gusta mucho. La oración es como una tarjeta de débito. La oración es como una tarjeta de débito, no crédito, débito. Hay una gran herencia en el banco del cielo para ti. Toda cosa buena que puedas imaginarte, comprada con la sangre de Jesús. Pero solo puedes obtenerlo pidiéndolo en oración. ¿Listo? Eso es todo. Solamente tú dices: Dios, necesitamos esto. Y Dios: listo, hijo mío, aquí está. Sobre todo, si tú tienes una buena actitud, tu intención es buena, es para algo bueno. Si tú dices: Señor, bendíceme para hacer bendición, entonces Dios ve tu corazón. La Biblia dice en Génesis 12 que Dios le dijo a Abraham: Abraham, te bendeciré y serás bendición. Si Dios ve que esa es tu actitud, dice: Señor, bendíceme porque quiero ayudar a mucha gente, Dios te va a bendecir. Dios va a abrir los cielos, Dios va a abrir el banco y te va a dar lo que necesitas. Pero tienes que ir ante Él con una mentalidad de hijo. Tú no eres esclavo. La Biblia dice que antes éramos esclavos del pecado, del mundo, del diablo, pero ahora eres un hijo de Dios, redimido. ¿Saben qué hizo Jesús? Por eso me gusta tanto la cena del Señor. Él tomó el pan. ¿Y qué hizo con el pan? Lo partió. Era su pan. Era el pan del Señor. Pero Él, ¿qué hizo? Lo repartió. Porque así es la mentalidad de Dios. A Él le gusta repartir. Cuando usted es así, cuando usted reparte, porque el pan que representa en la Biblia representa la bendición, representa la provisión, la sanidad. Cuando tú repartes y das a otros, entonces hay bendición para tu vida. Dios te va a dar más pan para repartir. Amén. Ese es el principio. Mi esposa lo compartió ahora cuando oró por ustedes en Proverbios. El que reparte, ¿qué dice? Será saciado, será bendecido. Pero el que retiene, vendrá pobreza. Entonces, cuando tú tienes una mentalidad de hijo y eres como Jesús, por eso tú eres un coheredero, porque Jesús era el heredero, el pan era de Él, la herencia era sola de Él, pero ¿qué hizo con la herencia? La repartió a todos los otros hijos. Ahora tú eres un hijo y un coheredero. Tú participas de la herencia de Jesús. Amén. 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 Pensé que usted se iba a emocionar más en este tema. Yo lo imaginé así cuando estaba haciendo la predicación. Listo, entonces, número 1, la respuesta, el primer recurso es la oración. Número 2, la oración es fácil. Número 3, tienes que cambiar tu mentalidad de pensar: Dios es grande y es bueno. Y número 4,
quita la mentalidad de culpa, de conciencia de pecado. Número 5. Para ahora debo tener una mentalidad de Tienes que tener mentalidad de hijo. Ahora vamos a mirar la número 6. Dios ya te dio sanidad, provisión y vida abundante. Solo tienes que hacer retiros del banco del cielo. Solo pídelos. Dios ya autorizó. Él ya firmó el cheque. Él ya autorizó el retiro. Es tuyo. Tómalo, te pertenece. Tu papá ya te autorizó. Él es el dueño del banco. Amén. Amén. Muy bien. 6. Debemos quitar el sí condicional. Debemos quitar el sí condicional. Si Dios quiere. ¿Se acuerdan de esa frase? Pronto se la usaba. Hermanos, los espero en la iglesia. Allá nos vemos si Dios quiere. ¿Ustedes creen que Dios quiere? Pues claro. Él quiere que usted venga a la iglesia. Ay, pues yo estoy pidiéndole a Dios que me quite esta enfermedad, pero que sea la voluntad de Dios. Si Dios quiere. ¿Ustedes creen que Dios, un papá tan bueno, quiere que un hijo tenga una enfermedad? No. Eso no es ese no es el pensamiento de Dios. Ese no es el Dios de mi Biblia. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que tenemos dice: yo sí quiero. Lean conmigo, por favor. Lean Mateo 8 del 1 al 3. Mateo 8 del 1 al 3. Y ahora les voy a explicar por qué la gente tiene esta mentalidad de si Dios quiere. Tienes que quitar ese si Dios quiere. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino ¿qué? Un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ¿qué dijo? Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Usted no tiene que preguntarle a Dios si lo quiere bendecir, porque es que toda la Biblia dice que lo quiere bendecir. Usted no tiene que preguntarle a él si lo quiere sanar. ¿No ve que la Biblia dice que lo quiere sanar? Por todos lados se dice: yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. El Señor dice: yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. Dice la Biblia: el Señor es mi pastor, nada. Dice la Biblia: Él se hizo pobre para enriquecernos. Tercera de Juan dice, versículo 2: amado, te dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿para qué dice: Señor, ¿será que tú me quieres sanar? Porque Él te quiere sanar, Él te quiere bendecir. Así que deja el si Dios quiere. Cuando tienes que usar el si Dios quiere es cuando vas a preguntar algo que no está escrito en la Biblia. Entonces: Señor, ¿es prudente que haga este cambio, este traslado de ciudad? ¿Es prudente que traslade todos mis bienes, mis negocios, mi casa, mi familia? ¿Me voy a ir a vivir a otra ciudad? ¿Es tu voluntad, Señor? Señor, me voy a casar. Yo he visto, Señor, por la Biblia ya dice cómo debe ser la esposa o el esposo de uno, ¿no? Dice que debe ser creyente, primero que todo, temeroso de Dios. Pero además, da unos requisitos a los esposos y a las esposas. Pero usted puede decirle: Señor, es el tiempo, es el momento, es la persona. Ahí usted puede preguntar si Dios quiere. Pero no cuando se trata de cosas fundamentales que dice la Biblia, como sanidad y prosperidad. Dios lo quiere para nosotros. Entonces: Señor, ¿será que tú quieres, Señor, que yo viaje? Claro, Dios quiere que tú seas feliz. Señor, ¿tú quieres que yo cumpla este sueño que hay en mi corazón? Claro, Dios te quiere dar ese sueño. Cambia la mentalidad. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es tu papá. Amén. Dios quiere cosas buenas para ti. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo quiere dar. Tienes que cambiar la mentalidad. Entonces debemos empezar a entender y a quitar ese si Dios quiere. Vamos a mirar de dónde salió si Dios quiere. Santiago 4 del 13 al 17. Dice la Biblia: no os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir: si el Señor ¿qué? Quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y entonces aquí salió el si Dios quiere. No está mal en el sentido de consultar a Dios. Lo que acá está diciendo Santiago es: muchos hacen lo que quieren sin consultar a Dios. Y ese sería el otro extremo. Jesús dijo, estando en Getsemaní, en Lucas 22:42, le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, era una situación diferente. La Biblia ya nos muestra cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Ya lo dice la Biblia. Si ya se trata de una decisión muy personal, una decisión que tiene que ver con otras cosas, que no es sanidad ni provisión, consúltele al Señor. Y el Señor es el tiempo, es el momento, y Dios lo va a guiar. Para eso tiene el Espíritu Santo. Dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Número 7. Entonces llevamos 6 y la sexta es, debemos quitar el sí condicional, o sea, si Dios quiere. Muy bien, vamos con el punto 7. Debemos pedir, y esto es importante. Pida, tranquilo, no tenga temor. ¿Qué nos enseñó la religión? La religión dice, no pida, o pida poquito, porque eso es humildad. Pida la casita, pida el carrito. Dios dice todo lo que necesites. Así lo leímos, ¿no? Todo lo que necesites, cosas buenas. Tú tienes un amigo que te quiere dar todo lo que necesites. Y quiero que veas conmigo en Lucas 11, del 9 al 10. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si usted quiere algo, pídaselo a Dios. Señor, yo quiero esto, pero han pasado 3 años y nada. Pues claro, como nunca se lo ha pedido a Dios, pídaselo a Dios. Dice, pedid y se os dará. Pida, pero tienes que orar. Pero cuando te levantas y de una vez te bañas y te vistes y te vas para el trabajo o para la universidad y no pides, entonces Dios no te puede dar así. Y en la noche llegas y te acuestas a ver Masterchef y luego te quedas dormido. ¿Cómo te va a dar Dios? Pero si tú doblas tus rodillas, clamas al Señor. Dices, Señor, aquí está mi vida delante de ti. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas y tú me quieres dar cosas buenas, todo lo que yo necesite. Por eso yo te voy a pedir esto. Y entonces le pides a Dios y Dios te lo da. Santiago 4, del 2 al 3 dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis ¿de qué? De envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no ¿qué? Porque no pedís. Dice, pedís y no recibís, porque pedís ¿cómo? Mal. Por eso yo le estoy enseñando cómo tiene que pedir, para gastar en vuestros deleites. Mucha gente que dice, arden de envidia. Ay, Señor, pero ¿por qué ese sí tiene carro y yo no tengo carro? Porque él tiene modelo 2015 y yo tengo 1992, no sé, ¿sí? Porque ese tiene esa casota y mire esta casita, Señor. ¿Saben por qué dice el Señor? Porque no piden. Entonces, ardemos de envidia cuando no estamos pidiendo, por eso no tenemos. Dice, no reciben porque no piden. No se llenen de envidia, pídale a Dios. El mismo Dios debe ser su Dios. Es más, muchas veces ellos no son ni cristianos, pero usted es un hijo de Dios. Usted puede recibirlo. Pídaselo al Señor. Debemos pedir. Jesús dijo, pidan y se les dará, ¿cierto? Pero también, ¿qué dijo? Buscad y hallaréis. Y también dijo, tocad a la puerta y... Recuerdo con esto una mujer que tenía un flujo de sangre, como por 18 años. Y esta mujer hizo lo que dice Jesús en Lucas. Ella empezó a buscar a Jesús entre la multitud. Se metió y tocó el manto del Señor. Y el Señor dijo, alguien me tocó, salió poder de mí. Y entonces la mujer sale. Ella tuvo que buscarlo. Ahora, a ella no le era permitido, según la cultura judía, acercarse al maestro. De hecho, no se podía acercar a ninguna persona por la enfermedad que tenía. En Israel, cuando alguien era enfermo, una de sus normas de salubridad o de sanidad era que los enfermos debían tener una vestimenta especial para que todo el mundo los identificara. Y si había alguien con lepra, todo el mundo sabía por su vestimenta, por su capa, que tenía lepra. Entonces yo sabía y no me le acercaba. Y lo mismo pasaba con esta mujer. Ella tenía unas vestiduras, ella no se podía acercar a la gente, pero ella dio un paso de fe. Ella buscó al maestro, buscó al rabí, y entonces recibió sanidad. Nunca un maestro de Israel podía acercarse a un muerto, no podía acercarse a ciertos enfermos, pero Jesús rompió todas las reglas.
Todas las tradiciones, toda la religiosidad la rompió Jesús. Jesús tocó a los muertos, Jesús los resucitó, Jesús tocó al leproso. Según la ley no podía, pero Él lo hizo y lo sanó. Ahora tú tienes que buscar al Señor, búscalo, pero lo buscas en oración. Amén. También recuerdo la historia de un ciego llamado Bartimeo. Y la Biblia dice que Bartimeo se encontraba sentado en la calle. Y estaba allí en la calle y él tenía una capa especial porque era ciego. Y entonces escuchó que pasaba Jesús por allí, por Jericó. Y empezó a gritar: ¡Jesús, ten misericordia de mí! Jesús iba con mucha gente. Quizás no lo había escuchado en ese momento. Jesús, ten misericordia de mí, porque dice que él clamaba y clamaba. Pero la gente le decía: cállate, no molestes al maestro. Pero él no dejó de buscar al Señor, no dejó de llamarlo. La Biblia dice llamar, buscar, pedir. Él lo llamó y lo llamó hasta que Jesús lo escuchó. Y cuando el Señor lo escucha, dice, lo manda a llamar. Y cuando lo trae, el Señor le quita la ceguera, le devuelve la vista. Muchas veces desistimos con facilidad de la oración. Yo he orado por esto, pero el Señor nada. Claro, pues si usted ora una vez nomás o dos veces, tienes que orar, clamar. Bartimeo no desistió. El diablo te va a hablar, te va a decir: cállate, esa oración no sirve, estás perdiendo el tiempo, no estás hablando con nadie, estás hablando solo. Eso te va a decir el diablo. Pero cuando tú entiendes este principio, hay que pedir, hay que llamar, hay que buscar, entonces Dios va a traer la respuesta. Amén. Amén. Tienes que buscarlo. Tienes que meterte entre la gente, tienes que llamar al Señor. Y recuerdo una última historia, ya para terminar este punto 7, que debemos pedir. Hay una mujer en la Biblia que se llama la mujer Sirofenicia. Era una mujer que no era judía. Cuando Jesús vino por primera vez, hace 2015 años, Jesús vino para el pueblo de Israel. Él vino con un propósito definido. Él iba a salvar al mundo, pero su primer llamado fue a la casa de Israel. Y cuando él está predicando, se le acerca una mujer. Él iba con sus discípulos. Y esta mujer, que no era judía, empieza a decirle: Señor, sana a mi hija. La hija tenía un espíritu inmundo. Y entonces el Señor no le ponía cuidado. Y entonces los discípulos le dijeron: Señor, atiéndela porque nos está molestando. Era una mujer que estaba insistiendo. Y entonces el Señor dice: yo no le puedo dar esto porque el pan es para los hijos. Jesús nos está enseñando que la sanidad es el pan de los hijos. Usted es un hijo. O sea, la sanidad es para usted. Pero en ese momento, que no había muerto en la cruz, él estaba, todavía el pan era para los israelitas. Ahora es para todo el que cree en Jesús. Y entonces esta mujer sigue insistiendo y dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y entonces Jesús quedó sorprendido. Le dijo: por esta oración, por esta palabra, ve, tu hija sanada. Y así es que tenemos que hablar al Señor. Usted tiene que orar como la mujer Sirofenicia. Usted tiene que hablar al Señor y tienes que persistir en oración. Ora. La Biblia dice orar sin cesar, dice la Biblia. La Biblia dice oremos en todo tiempo. O sea, usted no tiene que decir: ay, mi oración es solo de tal hora a tal hora. No, nosotros mantenemos en oración. Usted tiene una vida de oración. Ahora, Jesús oraba bastante, pero ya vamos a ver ese siguiente punto. Entonces, recordemos los primeros 7. ¿Cuál es el primero? La oración es el primer recurso. Primer recurso es la oración. Número 2. La oración es fácil. Número 2. Entonces, la oración es fácil. Número 3. Orar, para orar debes comprender que Dios es bueno y grande. Dios es bueno y es grande. Número 4. Quitar la mente, salir de la mentalidad. Hay que quitar la mentalidad de culpa, de conciencia de pecado. Número 5. Para orar debes tener una mentalidad de hija. Tenemos que tener mentalidad de hijos. Número 6. Debemos quitar el signo funcional. Quita el si Dios quiere. Número 7. Debemos pedir. Debemos pedir. Pide. Recuerdo que mis amigos decían: pidan que yo pago. Decían así. Lo mismo es con el Señor. Entonces dice: tranquilo, pida. Que Él es el dueño de todo. Y número 8. La oración puede cambiar todas las cosas. Y aquí también puede que yo tenga que matar una vaca sagrada acá, que nos enseñaron la religión. Pero la oración puede cambiar todas las cosas. Incluso Dios en la Biblia ha dicho algo. Porque alguien oró
porque una nación entró en ayuno, Dios cambió la decisión. O sea, tu oración puede mover el corazón de Dios. Tu oración puede cambiar las cosas. Amén. Amén. Se lo voy a explicar de esta manera. Vaya conmigo a la Biblia de Deuteronomio, capítulo 9, del 13 al 14. Dice: y me habló Jehová diciendo, está hablando Moisés, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y aquí es pueblo de duro cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. O sea, Dios dijo, este pueblo es rebelde. 10 veces se habían rebelado contra Dios y contra Moisés. 10 veces habían tentado a Dios, dice la Biblia. Siempre estaban llorando, siempre estaban murmurando, siempre se estaban quejando. Por eso usted no tiene que ser de esos cristianos llorones y quejambrosos. ¡Ay! Me duele, María Dolores. Me duele la cabeza. Me duele la pierna. Ahora por acá. No, tú tienes que caminar. Soy sano. ¡Ay! Si yo tuviera. Así era Israel. Y a Dios no le gusta eso. Entonces Dios se disgustó. Y Dios le dijo: Moisés, hazte a un lado, te voy a poner sobre un pueblo. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Moisés? En el versículo 25 al 26 dice que Moisés: me postré pues delante de Jehová. ¿Cuántos días? 40 días. 40 días y 40 noches estuve Postrado. O sea, no espere cambiar una decisión solo con una oración de 5 minutos. Y dice: y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Y en Éxodo 32, del 31 al 32, dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que está escrito. Moisés oró, y la oración de Moisés movió el corazón de Dios. Dios pudo haber terminado con Israel, pero la oración de un hombre movió el corazón de Dios. Usted puede hacer que algo suceda con Colombia. Usted puede que Dios cambie la decisión que tiene sobre esta ciudad. Dios lo puede hacer con su familia. Cuando alguien está muriendo, tú puedes clamar a Dios por esa persona. Amén. Les contaba la historia de Terry Mice, un misionero norteamericano. Llegó y tomó un bebé. El bebé había fallecido. Estuvo orando toda la noche, como hasta las 4 y 5 de la mañana, con el bebé. Y le oraba al Señor: sánalo, pero el bebé murió. Y él siguió orando, siguió orando, siguió orando, siguió orando. Señor, Señor, hasta que de pronto el bebé se despertó. Pero el bebé ya había muerto. Ya llevaba como 12 horas en los brazos de Terry Mice. 12 horas orando, orando, orando. ¿Cuánto hubieras durado con ese bebé en los brazos? ¿Hubieras orado por el bebé para empezar? ¿Lo hubieras tomado? Tienes que desarrollar una vida de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, una iglesia de oración. La oración mueve los cielos, la oración mueve los vientos de los cielos. Los ángeles de Dios se mueven por tu oración. Los demonios se mueven porque tú no oras. Cuando tú dejas de orar, entonces los demonios hacen de las suyas y empiezan a desordenarse las cosas. Y todo se empieza a chocar y las cosas no fluyen, pues porque no estás orando. Pero cuando oras y tienes comunión con Dios, vienen los ángeles de Dios. El Espíritu Santo viene con poder sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas y tu salud. Pero tienes que orar. Hay una frase que me gusta mucho. Esta frase la dijo Charles Finney. Charles Finney dijo esto: hay dos formas de tener un avivamiento, o sea, un mover de Dios. Una es influenciando a los hombres y otra es influenciando en Dios. Usted puede influenciar el corazón de Dios con su oración. Jesús no le iba a sanar la hija a la mujer sirofenicia, pero él influenció el corazón de Jesús. Hay otra frase de Smith Wigglesworth, dice: si Dios no se mueve, yo lo muevo a él. Miren esa frase tan tremenda. Ahora, podría suena un poco atrevido, ¿cierto? Desafiante, pero en realidad él está hablando de fe. Él está hablando de fe. Yo creo que Dios está esperando hombres y mujeres que se paren a orar, que hagan que Dios mueva su mano. Si tú oras por este país con todo tu corazón y derramas tu corazón delante de Dios, Dios va a mover su mano sobre Colombia. Pero Dios está esperando que se levanten personas que oren. Solo hacemos es criticar. El gobierno es terrible, esos gobernantes, pero tú tienes es que doblar rodillas y
y orar. En lugar de quejarnos y llorar, oremos por un cambio. Pidamos que el corazón de Dios se mueva hacia Colombia, hacia este lugar. Yo estoy pidiendo todos los días, le digo, Señor, gracias, porque yo veo este salón lleno. Me gustaría que usted me acompañara en esta oración, porque yo quiero mover el corazón de Dios hacia eso. Digo, Señor, haz una explosión en este lugar. Estoy pidiendo por crecimiento espiritual. Le digo, Señor, haz que esta iglesia crezca espiritualmente primero, que maduren, que crezcan en palabra, en unción y revelación. Les estoy pidiendo, Señor, que crezcan financieramente. Amén. Señor, haz que ellos prosperen. Tú debes pedirle eso al Señor. Pero yo solo estoy orando o todos estamos clamando por lo mismo. Tenemos que estar en una misma sintonía. Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo os lo daré. ¿Qué tal si todos nos ponemos de acuerdo? Y le pedimos, Señor, crecimiento espiritual, crecimiento financiero, crecimiento de almas, de familias en la iglesia. Entonces Dios lo va a hacer. Pero tienes que orar, tienes que moverte. Miremos otro ejemplo de este último punto. Estamos en el 8, ¿cierto? Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Y aquí encontramos la historia de un rey llamado Ezequías. Ezequías era el rey de Israel. Y dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Cómo estaba Ezequías? Enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Miren lo que Dios le dijo a este rey. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Tenía claro Dios lo que iba a suceder con él? Ya estaba clarísimo, ¿cierto? Pero en el versículo dice, entonces él volvió su rostro a la pared. ¿Qué hizo Ezequías? Y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días, ¿cuántos? 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Podemos provocar un cambio. La persona está ahí muriendo, pero tu oración puede hacer la diferencia. Tú puedes orar por esa persona para que no fallezca, para que esa persona tenga vida. Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Pero todo depende de que se levante alguien y pida, y busque, y llame, y toque a la puerta. Entonces Dios se mueve. Dios no va a orar a menos que los cristianos empecemos a orar, empecemos a clamar a Dios. Número 9, son 12, ya vamos a ver. Número 9 dice, aprende a orar en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Hay que orar siempre. Hermanos, usted puede orar cuando usted va manejando, cuando usted va en el Transmilenio. Usted puede orar, póngase unos audífonos y piensen que está cantando. Usted está ahí, no, Señor, ¿cierto? Te estás orando. No importa. Allá veo un montón de gente hablando en Transmilenio sola, pero es que tienen audífonos puestos. Entonces, que piensen que usted está hablando con alguien y que en realidad lo está haciendo con Dios. Ore en lenguas, ore al Señor, o en su mente medite en Dios. Ore. Cuando usted vaya en el carro y vea que alguien está herido, ¿por qué no se baja y ora por esa persona? Dios quiere hacer un milagro, pero se necesitan personas que oren. Usted puede orar cuando está trapeando, cuando está barriendo, cuando está cocinando, cuando usted está ahí en su casa sin hacer nada. Póngase a orar. La oración es fundamental. Y Lucas 18, del 1 al 8, dice, también le refirió Jesús una parábola: la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo hay que orar? Siempre. Y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es, ¿cómo era ella? Molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios
Dios no es el juez injusto. Dios es el juez justo. Esta historia no está hablando en realidad de Dios. Jesús está diciendo, si eso lo hizo un juez injusto, ahora Él dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? ¿De día? ¿Tú quieres justicia? Entonces tienes que clamar de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dios quiere que oremos siempre. Y se claman de día y de noche. Ahora con esto de pedir, yo quiero aclarar algo. Algo que aprendí hace poco, en realidad, que ha sido de mucha bendición, es que yo pido una vez y el resto sigo orando, pero dando gracias. Eso es importante, porque Dios no es sordo. Dios es una persona que lo divina y Él ya te escuchó. Ahora tienes que seguir dando gracias y creyendo que Dios te lo da. Entonces siempre oramos, Señor, estamos orando por esta situación, yo te pido por esta situación, y ya la próxima vez digo, Señor, gracias, porque tú ya me oíste, porque tú me escuchaste, porque tú eres bueno, porque ahora mismo los ángeles están actuando, porque ya hay sanidad, porque ahora los músculos se están sanando, ahora la sangre se está sanando, ahora los órganos están sanos. Gracias. ¿Sí ves? Entonces usted sigue dando gracias. Oramos bastante, pero es dando gracias. Muy bien, pero hay que orar siempre, siempre. Número 10. Aprende a orar mucho en privado y a ser eficaz en tus oraciones en público. Jesús oraba bastante en privado. La Biblia dice que en la madrugada lo fueron a buscar y no estaba. Ya estaba orando. Y en la noche oraba hasta la tercera y cuarta vigilia. Oraba mucho, solo. Pero cuando él salía de día y salía con sus discípulos y se encontraba a alguien y esa persona decía, Señor, es que hay un endemoniado. ¿Qué hacía el Señor? Vamos a empezar a cantar 10 alabanzas y luego de las 10 alabanzas entonces vamos a hacer un culto y ahí sí, ¡fuera demonio! No, ¿qué hacía el Señor? De una. Él actuaba. ¿Por qué? Porque había estado orando en privado mucho. Usted tiene que orar bastante en privado para que su oración en público sea eficaz. Entonces a veces queremos hacer lo contrario. No oramos nada en privado, pero cuando dicen, ay, usted es cristiano en la empresa, venga Leonardo, usted que es cristiano, tiene un dolor de estómago, ore por ella. Y entonces empezamos, oh Padre Santo, amantísimo Dios, ¿cierto? Y hacemos largas rogativas, dice la Biblia. Y a veces de querer sonar elocuentes, entonces terminamos repitiendo, ¿cierto? Y hay personas que, oh Padre, oh sí Señor, y repetimos porque ya sabemos qué más decir. Pero cuando tú oras y tienes una vida de oración, tú sabes orar. Cuando yo escucho a cualquiera orando, yo digo, esta persona está orando. Pero cuando yo veo a alguien que le digo, ore, también yo me puedo decir, esta persona no ora ni 5 en la semana, porque no sabe orar. Tú tienes que saber una vida de oración. Y cuando oras, tu oración es corta pero eficaz. Jesús dijo, ¿qué quieres? Señor, haz que pueda ver. Se sana. Y de una vez pudo ver. Cuando oró por Lázaro, lo iba a resucitar, dice que llegó y estaba puesta la piedra. Lo quiten la piedra. Y luego, no sé cuánto duraría el Señor, pero eso fue rápido. Oró y luego solo dijo esto en público. Dijo, gracias Padre porque tú siempre me oyes. Y luego dijo, Lázaro, ven fuera. Y listo. Y resucitó a Lázaro. Entre más ores en privado, más eficaz vas a ser en público. Más unción vamos a tener. Dios va a respaldar todo lo que tú ores, todo lo que pidas. Mira conmigo esto, Santiago 5:16, para respaldar este punto 10. Mi Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración ¿qué? Eficaz. Tú oras mucho en privado, pero en público somos eficaces. Y cuando somos eficaces, esa oración puede mucho. 5:16. Vamos a mirar el punto 11. La oración es un arma contra toda oposición. Número 11. La oración es un arma. Miren, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que la gente tiene un problema y ¿qué hace? Como nada más. Pues llamemos al abogado. Bueno, no hay problema que llamen al abogado, ¿no? Que hay abogados. No hay problema. Pero ¿qué es lo primero que debería hacer usted? Orar. Pero como usted puede pagar al abogado, pues no oremos y llamemos al abogado.
Ay, se enfermó fulanito. No, pues como yo tengo EPS, pues camine para el médico. Pero ¿usted qué debería hacer primero? Sus armas no son carnales. Sale más barato. Usted ahorra más plata. Se ahorra en intereses del préstamo. Se ahorra pagarle medicamentos, médicos. Se ahorra pagar abogados. Mucho respeto. ¿Listo? Pero bueno. Sus armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son espirituales. A mí me gusta cuando veo las películas. Y entonces están los malos. Y llegó el final, ¿no? Entonces dice, bueno, y abren un baúl lleno de armas. Y se les cojan, ¿cierto? Y entonces al huevito le toca un arma así chiquitica de mano. Pero el protagonista se coge un arma tremenda, ¿cierto? Así es. La oración es como esa arma tremenda. Cuando usted ora, es el arma más poderosa que tiene el cristiano. Amén. Usted orar es sacar un tremendo cañón contra el diablo. Es un poder tremendo. Un cristiano que ora mueve los cielos. Un cristiano que ora resiste al diablo. El diablo lo ve venir y sale corriendo. Porque si ese cristiano es un cristiano de oración. Tienes que aprender a orar. Tienes que tener una vida de oración. Entonces el punto número 10 es: la oración es un arma. Nuestras armas son espirituales. El 11, perdón. Dice: la forma de interrumpir el poder del diablo es mediante el poder de la oración. Es el arma más poderosa que tienes en contra del diablo. Ahora, cabe decir que cuando tú oras, estás dando también la palabra de Dios. Porque debemos orar con la Biblia. Entonces yo me paro a orar y digo: diablo mentiroso. La Biblia dice que por sus llagas he sido curado. Mentiroso, suelta mis finanzas. La Biblia dice que he sido enriquecido, he sido prosperado, con toda bendición he sido bendecido. Entonces, yo cito la palabra y hay un poder. Es como un cañón y una granada, más o menos. O sea, eso es algo poderoso. Pero usted tiene que orar. Y número 2, Mateo 6. Vamos a ir todos allí. Por favor, busque Mateo capítulo 6. Y vamos a leer del 5 al 15 para orar. Denle un codazo así suavecito. Dígale: Dios te está hablando. Dios está hablando. Y a mí también. Así. Mateo 6, del 5 al 15. Y dice Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer Dios? Se recompensará en público. Dios te va a recompensar en público. Número 7. Y orando, ¿qué no hay que hacer? No uséis vanas repeticiones. Dios no quiere que usted repita como un lorito, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, Jesús dice muchas cosas aquí, pero solamente quiero decir, el número 12 es: no repitan. No repitan. Orar no es repetir. Nosotros hemos pasado de rezar a orar. La palabra rezar viene literalmente, el significado en griego es repetir. Eso es rezar. Pero orar es hablar con Dios. Ora. Dios dice: cuando ores, dice Jesús. ¿Por qué Él hace la advertencia? Usted puede hacer el Padre Nuestro, por supuesto, pero quiero que sepa que es un modelo de oración. Usted puede decir el Padre Nuestro. Yo lo he hecho en mis oraciones personales, en mi devocional. A veces lo hago mirando a los cielos. Me gusta, porque Jesús oraba. Cuando oraba en público, Él miraba, no cerraba los ojos. Él miraba a los cielos. Y entonces yo hago el Padre Nuestro también. Usted lo puede hacer. Solo no lo vuelva algo que no salga de su corazón, algo mecánico.
El Padre Nuestro es una oración modelo. Debes empezar con alabanza, debes confesar, debes pedir provisión, debes perdonar en la oración y debes terminar también en adoración y alabanza. No solamente pedimos, también alabamos y adoramos a Dios, ¿no? Perdonamos también. Entonces vamos a orar.